Retomamos la clase, por favor, atentos a la lista. Aquí me pone la fecha. Leonela Guiñaga. Presente. María Andrade. Presente. Ariana Balseca. Presente. Helen Baus. Presente. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Génesis, no. Justin Castillo. Presente. Tiffany Chong. Presente. Este Escobar. Presente. Julio Estrella. Julio Estrella. Leonardo Freire. Leonardo Freire. Hilary García. Paul Hoyos. Paul Hoyos. Carlos Intriago. Presente, profe, presente. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Anaís Macías. Presente. Ángel Macías. Presente. José Mogro. Presente. Ashley Murillo. Presente. Maeva Pinargote. Justin Pincay. Presente. Matthew Reyes. Matthew Reyes. Iker Solís. Iker Solís. Presente. Kiara Solórzano. Presente. Amy Valiente. Amy Valiente, no. Sí, presente. Presente. Daniela Vinuesa. Daniela. ¿Se incorporó Daniela? Presente. Ah, ok. A ver, viene Paul y viene... A ver... Julio, creo que eran los meses. Ok. Entonces, la primera parte está totalmente claro, por favor. Como indiqué, la tarea para esta ocasión es elaborar la parte conceptual del tema, ¿no? Componentes del vector, incluso pueden agregar en forma general vectores, qué era un vector, cuáles son los elementos, cómo calcular magnitud, dirección y componentes. No pueden hacer un solo mapa conceptual de esos dos temas y eso lo van a anexar luego al portafolio, ¿no? Ok, entonces, vuelvo y repito, ya la siguiente clase, el próximo jueves, veríamos movimiento parabólico y ahí ya iría una tarea con ejercicios, porque ahí viene la aplicación también de los vectores que estamos trabajando en este momento. Movimiento parabólico, hay una descomposición del vector velocidad, entonces debe estar claro cómo sacar la componente X de un vector, en este caso se va a llamar vector velocidad, y ustedes ya deben saber cómo obtener dichas componentes, ¿no? Cómo saco la componente X de ese vector y cómo saco la componente Y de ese. Ok, Julio, no te escuché, creo que tienes algún problema con cámara, perdón, con audio. No sé, pues no te escuché, pero sí te veo que estás ahí. Ya, ok, Julio, ya te puse la asistencia. Ok, entonces pregunta de esta primera parte, por favor. ¿Está claro cómo sacar elementos del vector? Listo, los que no estuvieron en la primera reunión, por favor, una vez que suba el video, deberían revisarlo para que vean este tema porque es muy importante para movimiento parabólico. Ok, para cerrar la parte de vectores, quiero que atiendan un momento, por favor, miren. Los vectores también se puede hacer operaciones básicas como las que ustedes conocen. Las más comunes es suma y resta de vectores y multiplicación de vectores. La suma y resta de vectores tiene dos procesos. Puede hacérsela de manera gráfica o puede hacérsela de manera analítica. La multiplicación de vectores existen dos tipos, producto punto y producto cruz. Y lo único que genera una multiplicación de vectores es la extensión del vector. Supongamos, tengo un vector de 5 unidades, lo multiplico por 2, lo único que va a hacer es extenderlo a 10 unidades. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar en suma y resta de vectores.
Del método gráfico, asimismo, hay dos procesos. No necesariamente los dos se los elabora. Por cualquiera de los dos métodos que a ustedes se les haga más fácil, pueden aplicarlo. Método analítico significa que si a mí me dan los vectores, yo debo hallar las componentes X y las componentes Y de cada vector que me pidan sumar o restar. Sumo los valores que yo tenga solo en X, sumo independiente los valores en Y y formo mi vector respuesta o mi vector resultante. Eso es método analítico. ¿Ok? El método analítico significa sumar o restar vectores a través de las componentes, así como ustedes lo han trabajado antes, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner aquí por método analítico un pequeño ejemplo para ir a la parte gráfica. El método analítico, ¿sí? Recuerden, les indico que el método analítico se trabaja con las componentes de un vector. Supongamos que tenemos los siguientes dos vectores. Vamos a hacer suma y resta, por favor, pero por método analítico inicialmente, ¿no? Supongamos que tengo el vector A, que es un vector con las siguientes componentes. Tiene 3 en X y 5 en Y, por ejemplo, ¿no? Voy a poner los dos vectores con signos positivos, ¿no? Pero puede tener cualquier tipo de signo los valores, ¿no? Ok. Entonces voy a poner el vector B, que va a ser un vector de valores 2,4. ¿Ok? Tengo estos dos vectores, vector A y vector B, y el ejercicio me pide hallar el vector resultante, así se le conoce, vector resultante, que para mi ejercicio va a ser A más B. ¿Ok? Me va a decir que hay el vector resultante A más B. Entonces, ¿cómo yo hago esto de forma analítica? Simple, me fijo en las componentes, solo me fijo en componentes. ¿Ok? Voy a tener que poner cuáles son las componentes X de cada vector, cuáles son las componentes Y de cada vector y hacer la operación que me indique, ¿no? ¿Cuál sería la componente X del vector A, por favor? ¿Quién me lo indica? ¿Cuál es la componente X del vector A? 3. 3, ¿ok? ¿Cuál es la componente X del vector B? 2. 2. ¿Ok? ¿Cuál es la componente Y del vector A? 5. 5. ¿Cuál es la componente Y del vector B? 4. 4. ¿Ok? Como no hay ningún signo diferente, ojo, los signos es como una operación matemática cualquiera, ¿no? Si tengo signos iguales, supongamos que esto hubiera sido menos 3 y menos 2, signos iguales que ocurre, se suma y se pone el mismo signo, ¿no? Las operaciones matemáticas, eso no cambia aquí en vectores. En este caso, todas las cantidades son positivas y me pide hacer suma, por lo tanto sería 3 más 2, 5, ¿verdad? El vector resultante hasta el momento sería 5, el vector resultante. 5, y en la Y sería 9, ¿no? Por lo tanto, mi vector resultante, que es la suma, sería un vector que va a tener que 5 en X y 9 en Y. ¿Ok? Asimismo, me pueden pedir cuánto es la magnitud y el ángulo, ¿verdad? Ya tengo componentes, puedo hallar magnitud y ángulo de ese vector resultante. ¿Ok? Entonces, método analítico es en base a componentes. Si no me dan las componentes, me toca hallarlas con el proceso que hicimos en la reunión anterior, ¿verdad? Si a mí me dan un vector en términos de magnitud y ángulo, hallo componentes y aplico el método analítico si me pidieran hacer la suma. Si es la resta, si fuera la resta, por ejemplo, si aquí fuera A menos B, ese signo menos le cambia el signo al 2 y le cambia el signo al 4, si fuera la resta. Si aquí me dijeran A menos B, me pidieran el proceso A menos B, el signo menos va a afectar a las dos componentes de dicho vector. Si estuviera el signo menos delante de A quien afecta sería el vector A. Sería menos 3 y menos 5. En este caso, si me piden A menos B, porque pueden tener también que les pidan allá la resultante de menos A menos B. Y lo único que deben tener claro es que ese signo menos le cambia de signo a todo lo que yo tenga como componente. Si este fuera negativo y con el signo menos, este se volvería positivo. ¿Ok? Supongamos, me piden hallar A menos B. Entonces hago el mismo proceso, pero debo tener en cuenta que ese signo negativo está delante del vector B
le va a cambiar de signo a las componentes de B. Entonces sería para A, la componente X vale 3, la componente Y de A vale 5, ¿no? A A no lo he afectado con ningún signo, por eso mantengo los números. Pero B sí tiene el signo menos por delante, por lo tanto sus componentes van a cambiar de signo. Se hace una multiplicación de signos, ¿no? Menos por más, ahora el 2 va a ser negativo. Y menos por más, el 4 también se va a hacer negativo. ¿Ok? Entonces este resultante que vamos a hallar aquí corresponde a ¿qué? A la resta, ¿no? ¿Cuánto me quedaría esta resultante? Me va a quedar 1 positivo en X y 1 positivo en Y, ¿no? Entonces, si me piden la resultante de la resta, para este ejercicio sería, mi respuesta sería 1,1. ¿Ok? Por favor, que quede claro, ¿no? El signo menos le cambia de signo a las componentes. ¿Ok? El signo menos le cambia el signo a las componentes. Se hace una multiplicación de signos. Eso ustedes sí están en total conocimiento, ¿no? Multiplicación de signos, eso es matemática. ¿Ok? Entonces ahí les he mostrado por método analítico. Repito, método analítico lo que hace es en base a las componentes. Saco las componentes X de todos los vectores. Ojo, no solamente puede ser entre dos vectores. Puede ser entre más de dos vectores, ¿no? Lo único que hago es a todos los vectores les saco su componente X. A todos los vectores les saco su componente Y. Sumo o resto independientemente de los signos que tengan, ¿verdad? Sumo o resto y hallo la respuesta final o vector resultante. Preguntas ahí, muy sencillo, ¿verdad? Creo que es muy sencillo ese tema, ¿no? Aquí lo único es que ustedes sepan sacar componentes. Yo le he dado componentes, pero si no les doy en términos de componentes, ya saben cómo sacar componentes, ¿no? Con el proceso que hicimos en la clase anterior. Listo, vamos ahora sí con el gráfico para ya cerrar la parte de los vectores. Vamos con la parte de gráfico. El método gráfico, ¿sí? El método gráfico tiene dos procesos. Y aquí me gustaría que ustedes anoten qué hace cada uno de ellos. Tengo cómo hacer suma de vectores por un método que se llama método del polígono. Y hay otro método, ¿sí? Otro método, por método gráfico, que se llama el paralelogramo. ¿Ok? Estos dos métodos, por cualquiera de los dos, van a llegar a la misma respuesta. No significa que siempre debo hacer los dos métodos. Lo único que debo tener claro es que cualquiera de esos dos métodos me sirve para resolver una suma o resta de vectores de forma gráfica. ¿Ok? ¿Qué es el método del polígono y qué es el método del paralelogramo? Anoten, por favor, para que tengan eso a la mano como parte de su resumen de la clase, que es la tarea que van a tener. Método del polígono, ¿sí? Consiste en poner un vector a continuación del otro. Método del polígono consiste en poner un vector a continuación del otro y el resultante se origina de unir el inicio del primer vector, con el final del último vector. ¿Ok? Si no lograron escribirlo a tiempo, tranquilos, recuerden que yo subo el video y ahí lo van a poder ver de nuevo el concepto, ¿no? Para que ustedes hagan la parte de su resumen. Ok. Eso es polígono. Vamos a hacer el ejemplo de polígono en este momento. Algo que deben tener como nota, pueden ponerlo ahí como nota, por favor. Pueden poner nota en el método gráfico. ¿Qué ocurre con el signo negativo? Me puede preguntar alguien, es una pregunta válida. ¿Qué ocurre, por ejemplo, método gráfico? Yo solamente les voy a dar la forma del vector. Supongamos que este es el vector A. Esto es el vector A. Esta forma tiene el vector A. Es un vector que apunta totalmente hacia arriba. Supongamos que yo les doy ese vector. Y en el ejercicio les pido, en el ejercicio gráfico les pido que hagan un proceso con el vector menos A. ¿Ok? Que haga un proceso con el vector menos A. ¿Cómo sería el vector menos A gráficamente? Lo único que hace el signo negativo de forma gráfica, ojo por favor,
Lo único que hace el signo negativo de forma gráfica es cambiarle el sentido al vector 180 grados. Le cambia de sentido 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que va a apuntar en la dirección totalmente contraria. Si el vector A era un vector que apuntaba totalmente hacia arriba, su vector negativo, ¿cómo va a ser dibujado? De acuerdo a lo que indico. Completamente hacia abajo. Correcto, ¿sí? Por favor. Que quede claro esa parte, ¿no? Déjenme mejor con la línea para que salga un poquito recto. ¿Ok? 180 grados, lo único que le cambia es la punta de la flecha. Si apuntaba hacia arriba, al hacer negativo, apunta hacia abajo. Si el vector apunta hacia la derecha, al hacerlo negativo, va a apuntar hacia la izquierda. Si apunta inclinado hacia arriba, ahora va a apuntar inclinado hacia abajo. ¿Está claro esta parte de qué es lo que hace el signo negativo en método gráfico? Cambia la punta de flecha. Si estaba arriba, ahora la punta de flecha va a estar abajo. Si estaba a la derecha, ahora va a estar a la izquierda y así sucesivamente. Solo le cambia la forma del vector 180 grados. ¿Ok? Esto es si me piden hacer algo con signo negativo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo con polígono, por favor. Solamente voy a trabajar con la forma del vector, no vamos a darle valores. Quiero que esté claro el proceso. Supongamos que el vector A es el siguiente vector. Un vector que va a apuntar hacia arriba. Esto va a ser el vector A. ¿Ya? Yo les digo, dado los siguientes vectores, hallar la suma. El vector B, vamos a hacer un vector totalmente hacia la derecha. Este va a ser mi vector B. Recuerden, este es método del polígono. Lo ponen ahí en su cuaderno, ¿no? Método del polígono. Este va a ser el vector B. Ok, y el ejercicio me pide hallar A más B. Que hay el vector resultante de A más B, pero por método gráfico y por método del polígono. Debo hallar la resultante. Ojo, que si yo hago este mismo ejercicio ya con valores por forma analítica, debo llegar a las mismas respuestas. ¿Cómo lo verifico? Midiendo con las reglas y que lo hago gráficamente, ¿no? Debo llegar a las mismas respuestas que tuviera en método analítico. Ok, ¿qué dice el método del polígono? ¿Alguien logró apuntarlo todo o necesitan que lo repita? ¿No? ¿Alguien lo anotó todo el método? Ok, lo repito, ¿no? El método consiste en escribir un vector a continuación del otro, y la resultante, la respuesta, ¿sí? Se origina uniendo el inicio del primer vector, con el final del otro vector. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese proceso, por favor. Vamos a hacer ese proceso. Miren, por favor, recuerden. Esto es el inicio de todo vector. Donde no tengo la flecha es el inicio. Y la punta de flecha significa el final. Un vector a continuación del otro, por favor. Miren lo que dice el método. Un vector a continuación del otro. Entonces aquí yo voy a hacer el proceso. Aquí yo voy a mostrar el proceso. Vean bien, por favor. Aquí yo voy a hacer el proceso que vamos a resolver en este momento por polígono. Primero dibujo el vector A con la misma dirección o la misma forma que tiene el vector A. ¿Ok? Este es el vector A. A continuación, de donde termina A, aquí arriba, debo dibujar el vector B. A continuación. Si aquí termina A, ahora ahí dibujo el vector B con la misma forma que tiene B, por favor. La misma forma que tiene B, no le cambien la forma. Si fuera negativo, lo dibujo para el otro lado, ¿no? Si aquí hubiera sido menos B, dibujo B hacia el otro lado, ¿no? Lo que hace el signo negativo, ¿no? Entonces, como estoy sumando, los vectores mantienen su forma. El que tenga signo negativo cambia totalmente su dirección. ¿Ok? Ahí tengo la primera parte del proceso. Un vector a continuación del otro. Dibujé primero A, donde termina A, ahora dibujo B. ¿Ok? Donde termina A, ahora dibujo B. Y en este caso, como solo son dos vectores, si hubieran más, sigo dibujando los vectores, ¿no? Pero como estamos haciendo el ejemplo con dos vectores, a donde termina el vector, ¿cómo genero la resultante? Me dice que la resultante
El vector resultante se genera ¿de qué? De unir el inicio del primer vector, que sería el vector A. El inicio del primer vector se lo une con el fin del segundo vector, del último vector, en este caso, para nuestro ejemplo sería B, ¿no? Repito, esto puede aplicar para varios vectores, solo estamos haciendo un ejemplo con dos. Pero debe estar claro algo, por favor. Es un vector a continuación del otro, y la respuesta, que en este caso sería el vector resultante suma, la suma se origina de unir el inicio de mi primer vector, que para mi ejemplo es A, con el final del último vector, en este caso B. ¿Ok? Y ahí he hecho suma de vectores por método gráfico, aplicando método del polígono. Aquí estoy haciendo polígono. Estoy haciendo método del polígono, ¿verdad? Un vector a continuación del otro, y el vector resultante se origina de unir el inicio del primer vector con el final del último vector. Este método es muy bueno cuando tengo más de dos vectores. Es muy sencillo. Paralelogramos es un poquito más complejo porque se trabaja de dos en dos. Pero este método es muy bueno cuando me piden sumar varios vectores a la vez. Preguntas, por favor, polígono. Si aquí hubiera sido la resta, si aquí hubiera sido signo menos, repito, ¿no? Lo único que hacía es que B ya no lo dibujaba para la derecha, sino que lo dibujaba hacia la izquierda, y el vector resultante, que iba a ser la resta, sería inicio del primer vector con la punta de menos B. Si hubiera sido aquí la resta, ¿no? Por eso estoy haciendo suma y resta. Estoy explicando el signo menos. El signo menos lo único que hace es cambiarle la punta de la flecha al vector, y el proceso sigue siendo el mismo. Inicio del primer vector con el fin del último vector. Eso es resultante por método de polígono. ¿Estamos claros con ese proceso? ¿Sí? Ok, entonces voy a hacer paralelogramos para cerrar la clase de hoy, ¿ok? Método del polígono, recuerden, un vector a continuación del otro, así como yo hice, dibujé un vector a continuación del otro, vector resultante, que en este caso es la suma, inicio del primer vector con el final del último vector, ¿ok? Ahora vamos a hacer paralelogramo. Vamos a hacer el proceso para paralelogramo. Voy a borrar esta parte. Vamos a usar los mismos vectores, ¿ok? Van a ver que por los dos métodos debo llegar a la misma respuesta. Por los dos métodos yo debo llegar a la misma respuesta. Vamos a hacer por paralelogramo. Esperen, déjenme aquí escribir paralelogramo. Ok, vamos a hacer el otro método. Recuerden, suma y resta es el mismo proceso. Lo único que deben tener claro es que si me piden aquí una resta, a ese vector, al que tiene el signo menos por delante, le cambio la punta de la flecha. Es lo único que deben tener claro, ¿no? ¿Qué consiste el método del paralelogramo? Vamos a hacer con los mismos vectores. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? ¿Sí? Consiste, ok, atiendan, consiste en dibujar los vectores desde un mismo punto de origen. Consiste, atiendan, consiste en dibujar los vectores desde un mismo punto de origen, ¿sí? Luego trazamos paralelas a cada vector. Luego trazamos paralelas a cada vector. Y el vector resultante, se origina de unir el punto de origen con la intersección de las paralelas. ¿Ok? Tranquilos, si no lo apuntaron, recuerden que el video después, durante el día, yo lo subo para que ahí tomen el apunte respectivo, ¿no? Ok, miren por favor, para ya cerrar la clase con el tema vectores. Con esto cerraríamos la parte de los vectores, y en una próxima clase ya vemos el movimiento parabólico. Ok, miren por favor el proceso. Quizás escuchando cómo se hace verbalmente no lo tengan claro, pero miren. Dice que dibujamos los dos vectores desde un mismo punto de origen. Yo voy a decir que mi punto de origen está aquí.
¿ok? Yo lo voy a poner aquí en mi punto de origen. Y a partir de ese punto, yo voy a dibujar los dos vectores con la misma forma. Vector A sale del punto de origen. Esperen un ratito, déjenme cambiar el color para que se vea. Vector A con la misma forma, un vector que sale hacia arriba. ¿Ok? Un vector que apunta hacia arriba. Y el vector B, desde ese mismo punto de origen va a salir el vector B. Miren, vector B es un vector que apunta a la derecha porque está sumando, no le debo cambiar la dirección. ¿Ok? Ambos vectores salen de un mismo punto de origen con la misma forma, no le cambio la forma. Ambos vectores salen de un mismo punto de origen. ¿Ok? Van a ver que por los dos métodos voy a llegar a la misma respuesta. Espero hayan copiado cómo quedaba la respuesta con polígono para que vean que llegan a la misma respuesta. Ok, ya hice la primera parte. Dibujé los vectores con la misma forma que tengan los vectores que yo les dé, con la misma forma, a partir de este punto de origen que yo he puesto ahí, ¿no? El punto de origen ustedes lo ponen en cualquier parte del plano, ¿no? Yo puse este punto aquí, dibujo A desde ese punto, dibujo B desde ese punto, ¿no? ¿Qué dice luego el proceso? Que trace paralelas a cada uno de esos vectores. ¿Qué es una paralela? ¿Quién me dice qué es una paralela? Matemáticamente, ¿qué es una paralela? ¿Qué son rectas paralelas? Dos líneas que nunca se encuentran. ¿Perdón? Dos líneas que nunca se encuentran. Ya, dos líneas que nunca se encuentran. ¿Ya algo más? ¿Algo más? ¿Sí? Nunca se topan las paralelas. Sí, eso es correcto. ¿Perdón? Son líneas iguales. Sí, llevan la misma dirección. Ok, sí, por ahí va el concepto. Ok, entonces, por favor, miren. Para el vector A, trazar una paralela, yo debo dibujar una recta totalmente igual y nunca se van a topar, como lo dijo la compañera Tiffany, ¿no? ¿Dónde dibujo esa paralela? La voy a dibujar donde termina el vector B. Entonces, una paralela al vector A sería uno que tenga esta forma, ¿no? Una línea recta equidistante con la misma dirección de B, ¿no? De A, perdón. Esto sería paralelo a. Disculpe si está un poquito chueco. Es un poquito complicado de dibujar en esta pizarra. ¿Ok? Esto sería paralelo a. Dos rectas iguales que no se topan, ¿no? Que se encuentran a una equidistancia. No necesariamente debe ser esta distancia, pero el proceso me indica que la paralela la dibujo donde termina B. Y lo mismo hago con el vector B. Vamos a dibujar la paralela al vector B donde termina A. B tiene esta forma, entonces la paralela también va a tener la misma forma, ¿no? Sería una recta paralela a B, sería de esta forma, ¿no? La misma dirección. ¿Ok? Ahí he cumplido con lo siguiente del proceso. Tengo el vector A, trazo su paralela. Tengo el vector B, trazo paralela. ¿Cómo hallo el vector resultante? ¿Alguien anotó? ¿Alguien anotó cómo hallo el resultante? ¿Alguien lo anotó? ¿Lo logró apuntar? Ok, no logró. ¿Será al unir el punto de origen con la intersección de las paralelas? Ok, gracias. Creo que fue María, ¿verdad? Sí, entonces, para hallar el resultante, la respuesta que a mí me piden, el vector suma, me dice que debo unir mi punto de origen, el que yo grafiqué, con la intersección de las paralelas. Entonces, esto es el vector resultante. Esto es el vector resultante. Y si ustedes han hecho los vectores a la misma medida que hicieron en el método del polígono, supongamos que lo hicieron a 2 centímetros, les debe dar un vector totalmente igual. Esto sería el vector resultante por método del paralelogramo. Les voy a graficar al lado como hice por polígono para que vean que da lo mismo, ¿no? Por polígono era un vector a continuación del otro, ¿no? Déjenme cambiarle el color. Por polígono, acá voy a poner el método del polígono, era un vector a continuación del otro, ¿no? Dibujaba a continuación de A dibujaba B, ¿verdad? Y el vector resultante para ese polígono era el inicio del primer vector con el final del último vector, ¿no? Si ustedes han hecho el mismo gráfico con las mismas medidas, podrán darse cuenta que por ambos métodos deben llegar a la misma respuesta, ¿no? Este era el gráfico del proceso anterior, ¿no? Vector A, y a continuación de A dibujaba el vector B, un vector a continuación del otro, y el resultante del método del polígono era unir el inicio de mi primer vector con el final del último vector, ¿no? Este era el vector resultante suma por polígono, ¿no? ¿Sí?
Las dos respuestas van a ser la misma. Miren la inclinación de los vectores resultantes, ¿no? Ojo, cuando yo les pida sumar por método gráfico, no significa que deben hacer los dos procesos. Ustedes eligen cuál se les hace más sencillo. Por lo general, los estudiantes eligen polígono, porque si les pido sumar más de 3 vectores por paralelogramo, es más complejo, porque paralelogramo solo trabaja de 2 en 2. Después que si yo tengo un tercer vector, ese tercer vector me toca hacerlo paralelogramo con la resultante, para hallar el resultante final. Mientras que si lo hago por polígono, simplemente añado un vector atrás de otro y hago el resultante uniendo el inicio del primer vector con el final del último vector. ¿Ok? Esto es suma y resta de vectores. Ya les digo, multiplicación lo único que hace es extender el vector, su tamaño. Pero por suma y resta, si es analíticamente, lo que debo hacer es trabajar con sus componentes, si fuera método analítico, con las componentes. Mientras que si es gráfico, obviamente yo en algún momento le puedo dar valores y luego mido, puedo hacer los dos procesos, analítico y gráfico, y debo llegar a las mismas respuestas. ¿Cómo veo en gráfico si llego a las mismas respuestas? Con las reglas, mido la magnitud del vector y mido el ángulo y me debe dar exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Preguntas, por favor. Supongamos, ¿no?, que el vector A es este vector y el vector B es el vector de aquí. Y si yo mido, hallando magnitud con estos componentes, me debe dar la misma respuesta. Ok, entonces hagamos el resumen para ya cerrar la clase. Por método gráfico, la suma y resta de vectores, existen dos procesos. ¿Sí? Ustedes eligen cuál se les hace más sencillo. Existe el método del polígono y existe el método del paralelogramo. Polígono es colocar un vector a continuación del otro y el vector resultante, ojo, ese vector resultante puede ser suma, puede ser resta, se le llama resultante a la operación. Y el vector resultante se origina como uniendo el inicio de mi primer vector con el fin del último vector. Eso es polígono. ¿Cómo es paralelogramo? Paralelogramo, en cambio, los vectores salen de un mismo punto de origen con la misma forma. Miren que yo no les he cambiado la forma. El vector A apuntando hacia arriba, el vector B hacia la derecha, saliendo desde un mismo punto de origen. Trazo paralelas a esos vectores. Si este es el vector A, su paralela sería el lado de acá, un vector paralelo a. Esto es vector B, trazo paralelo en la parte superior. Y la resultante se origina ¿de qué? De unir el punto de origen con la intersección de las paralelas. Pero por ambos métodos debo llegar a la misma respuesta, a la misma forma del vector, ¿no? Quizás el tamaño cambie porque yo no lo estoy haciendo con medidas, pero si ustedes le dieron, por ejemplo, a este 2 centímetros y a este también 3 centímetros, si hacen los dos métodos deben llegar a la misma forma del vector con la misma medida. ¿Ok? Yo no estoy haciendo con medidas, solo he hecho con la forma del vector. Si ustedes quieren comprobarlo, denle en medida, qué sé yo, al vector A, pónganlo de 3 centímetros y al vector B también 3 centímetros. Háganlo en una hoja cuadriculada, los dos procesos, miden con la regla y van a ver que estos dos vectores deben ser totalmente iguales. Porque, repito, son dos formas de llegar a la misma respuesta. Lo único es que el estudiante vea con cuál se le hace más sencillo el proceso. ¿Sí? Si me pidieran aquí una resta, ya les digo, ¿no? Si el signo está delante de B, yo ya no dibujaría B hacia la derecha, sino que lo dibujo hacia la izquierda. Y el proceso sigue siendo el mismo. Por eso es que he puesto suma y resta. Porque el proceso para la suma y la resta es el mismo. Lo único que tienen que tener en cuenta es que si tienen el signo negativo delante de cualquier vector, porque puede estar acá adelante también, pude haber pedido menos A más B. Menos A más B. Entonces ustedes deben tener claro que el signo menos le cambia la dirección al vector que esté afectado por ese signo, ¿no? Si fuera menos A, entonces me hubiera tocado dibujar a A hacia abajo y a B lo mantenía con la dirección que tiene, ¿no? Recordar eso, por favor. Por eso les puse aquí en la nota, ¿no? El signo menos le cambia el sentido al vector, 180 grados. Entonces ustedes tienen que fijarse quién tiene el signo negativo adelante, si es que fuera el caso,
y a ese vector le cambio su sentido y el proceso es el mismo. Me hubiera tocado dibujar menos a hacia abajo, b hacia la derecha y hubiera sido, en cambio el resultante hubiera sido un vector apuntando hacia acá. ¿Ok? Preguntas por favor de los métodos. Yo durante el día subo los videos para que ustedes puedan copiar ¿cómo es? Los procesos si es que no lograron anotarlos, ¿no? ¿Alguna duda? Me gustaría escucharlos. ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Me indican si me escuchan, por favor? Sí lo escucho. Ya, ok. Sí, Que tengo profe. un problemita con mi cámara. Se me puso totalmente ploma en la pantalla, pero creo que ustedes sí me están enfocando, ¿no? Sí. Ya, ok. Entonces, bueno, tendría que moverla, arreglar un poquito, que no puedo yo visualizarlos a ustedes, pero ustedes sí. Entonces, chicos, con eso concluimos la clase del día de hoy. Ya voy a ver cómo finalizo la reunión porque no tengo visión, se me nubló mi pantalla. Entonces, con eso concluimos la clase. Ya les subo el recurso para que generen el mapa conceptual de lo que hemos visto el día de hoy, ¿ok? Para que eso ustedes lo agreguen al portafolio. ¿Estamos claros ahí? ¿Me lo indican? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, mister. Ya, ok. Entonces, como no puedo ver la pantalla yo, hasta ahí llegamos por la clase del día de hoy. Vayan saliendo de la reunión, que yo ya soluciono para finalizar totalmente la reunión. Ok, gracias por la asistencia. No olviden los estudiantes que les escribí, por favor, hasta el día de hoy en la noche puedo esperar sus tareas. Que no se siga repitiendo eso, por favor, porque cuando hago revisiones me toca nuevamente hacer una revisión y no logro tener a tiempo la información. Entonces, por favor, hasta el día de hoy en la noche los puedo esperar a los estudiantes que les escribí por interno. Listo, cuídense y que tengan una excelente tarde. A ver cómo soluciono. ¿Alguien se quedó en la reunión? ¿O ya salieron todos? Logro visualizar. Hola. ¿Quedó alguien en la reunión? ¿O ya salieron?